Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo como siempre encantadísima de tenerlos por acá y dándoles la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando sobre un caso que me parece bastante cruel debido a la manera tan egoísta en la que actuó el perpetrador. Antes de comenzar con el caso, te invito a que te suscribas a mi canal y si el contenido de estos videos te parece interesante, déjame un like y activa el icono de la campanita. Así YouTube estará enterado y te notificará cada vez que subimos un nuevo video. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos con el caso. El caso del día de hoy ocurrió en un pequeño pueblo del condado de Webster, en Missouri, Estados Unidos. Para el momento de los hechos, este pueblo granjero contaba con apenas unos cuantos cientos de habitantes, por lo que básicamente todos los habitantes se conocían entre sí. Sin embargo, esta tranquilidad pronto se vio interrumpida. La mañana del 25 de septiembre de 1987, la policía del condado de Webster recibió la llamada desde la granja de James Sneak. James mencionó que había sido atacado en el interior de su casa con un arma de fuego, por lo que requería del auxilio de las autoridades. En esta granja vivía James, de 36 años para el momento de los hechos, junto con su esposa Julie, de 30 años, y sus pequeños hijos, Jamie, de 8 años, y Mindy, de 6. La policía rápidamente se dirigió a la granja y encontró a James tirado en el piso de la cocina. Efectivamente tenía 2 impactos de arma de fuego, uno de ellos en su pierna y otro en el abdomen. De inmediato los paramédicos comenzaron a brindarle la atención a sus heridas y a la vez los policías comenzaron a cuestionarle a James qué era lo que había pasado. James dijo que esa mañana él se percató de la presencia de un intruso en su casa. Al momento que el intruso lo vio, le disparó en la pierna. Sin embargo, James logró alcanzar un cuchillo de la cocina y logró defenderse del atacante. James logró darle varias puñaladas hasta quitarle la vida. Al momento que James vio al atacante tendido en el piso ya sin vida, identificó que no era ningún extraño, sino que se trataba de su pequeño sobrino de tan solo 14 años llamado Kirk Wagner. James indicó a los policías dónde había ocurrido este ataque, que era básicamente en un pasillo cercano a donde se encontraba James, y efectivamente los policías encontraron el cuerpo de Kirk, quien aún sostenía un arma calibre 22 en su mano derecha. Posterior a esto, los policías se dirigieron a la habitación matrimonial, donde lamentablemente encontraron a Julie ya sin vida. Ella había recibido 2 impactos de arma de fuego en la frente y al parecer esto había sido mientras aún se encontraba durmiendo, ya que ella fue encontrada en su cama aún arropada, como si realmente estuviera aún dormida. Afortunadamente, los pequeños Jamie y Mindy no habían resultado heridos y ellos fueron entregados a los abuelos maternos, es decir, a los padres de Julie. James, por su parte, fue llevado hasta un hospital cercano a la ciudad de Springfield para ser atendido de sus heridas. Una vez que se hicieron estos hallazgos, uno de los policías que había acudido al llamado de auxilio fue enviado hasta la granja de los padres de Kirk para informarles sobre los ataques y sobre el fallecimiento de su hijo. Esta granja estaba ubicada realmente cerca, a unos 11 kilómetros de distancia, por lo que rápidamente el policía llegó al lugar. Sin embargo, cuando él llegó, se percató de inmediato que las cosas en esta granja al parecer tampoco iban nada bien. Normalmente para estas horas de la mañana todas las granjas del pueblo se encontraban ya con bastante movimiento por el mismo trabajo y actividades que tendrían que realizarse propias de una granja. Sin embargo, al momento que este policía llegó a la granja
De inmediato se dio cuenta que en esta había un profundo silencio que para nada era normal. El policía se dirigió hasta la puerta de entrada y comenzó a tocar. Sin embargo, nadie respondía a la puerta. Intentó abrir la puerta y se dio cuenta que esta no tenía llave, por lo que pudo entrar a la casa. La granja era habitada por los padres de Kirk y sus hermanos menores. Su padre, Steve Buckner, de 35 años, su madre, Janet, de 36 años, y sus 3 hermanos menores de nombres Dennis, de 8 años, Tommy, de 7 años, y Michael, de 2 años. El policía comenzó a gritar los nombres de las personas que vivían en esta granja, sin embargo, nadie respondía, por lo que siguió adentrándose en la casa sin saber que encontraría una escena realmente desgarradora. En la habitación de los menores fueron encontrados Dennis y Tommy, quienes aún se encontraban en sus camas y habían recibido 2 impactos de arma de fuego en la cabeza, los cuales habían terminado con sus vidas. El pequeño Michael, de tan solo 2 años, fue encontrado en su corral con un impacto de arma de fuego en la sien que había terminado con él. Steve y Janet no eran encontrados dentro de la casa, por lo que los policías se dirigieron al exterior de la casa a buscarlos, es decir, en el área que componía la granja. Janet fue localizada sin vida afuera del granero. Al parecer, ella fue sorprendida por la espalda, ya que tenía 2 impactos de arma de fuego en la parte trasera de la cabeza. El único que hasta el momento no había sido localizado en ninguna parte, ni de la granja ni de la casa, era el padre de familia, Steve, por lo que la policía comenzó a pensar que probablemente Steve había atacado a toda su familia y había huido. Sin embargo, esta teoría se disolvió unas horas más tarde, ya que Steve fue localizado también sin vida. Su cuerpo fue encontrado en el cementerio del pueblo, el cual se encontraba justo en el medio del camino que comunicaba a la granja de James y a la granja de Steve, el padre de Kirk. Una vez hechos estos hallazgos, la policía del condado de Webster ahora tenía 2 escenas del crimen y 2 crímenes que procesar e investigar. Al día siguiente de los ataques, el policía que había acudido al llamado de auxilio de James y que posteriormente había acudido a la granja de los padres de Kirk, realizando los hallazgos de los cuerpos, fue a visitar a James al hospital. Este policía de nombre Rowe resultó que era amigo de James. Sin embargo, en esta visita le dejó bien en claro a James que esta no era visita en plan de amigos, sino que más bien necesitaba interrogarlo y que James le contara con detalle qué era lo que había ocurrido ese día. Básicamente con esto, James estaba contando nuevamente la misma historia, simplemente agregó uno que otro detalle al relato. Basándose en esto y en el resultado de las primeras investigaciones, es que la policía comenzó a crear como una cronología de cómo podrían haber sucedido los hechos. La policía dice que esa mañana Kirk se levantó y se dirigió a la habitación de su madre para tomar su arma calibre 22. Después de esto, se dirigió a la habitación de sus hermanos y les quitó la vida. Kirk entonces ubicó que su madre se encontraba ya en el granero realizando las labores. Es entonces que se dirigió hasta allá y la sorprendió con 2 impactos en la parte trasera de la cabeza. Después de esto, Kirk vio que su padre estaba en la camioneta, por lo que al igual que a su madre, lo atacó por la espalda con 2 impactos en la parte trasera de la cabeza. Después de esto, Kirk subió a la camioneta y se dirigió hasta el panteón donde abandonó el cuerpo de su padre. Kirk entonces regresó a la camioneta y se dirigió a la granja de sus tíos James y Julie, y es entonces donde ocurre todo esto que ha estado
declarando James. Como les había comentado, este era un pueblo bastante pequeño, por lo que rápidamente la noticia empezó a circular entre todos. Los medios comenzaron a dar a conocer la noticia y de igual forma en el pueblo había solamente una tienda que muchas veces era utilizado como punto de reunión y la gente se reunía ahí como para platicar. Así que los vecinos que se iban encontrando en la tienda iban comentando sobre el caso y realmente nadie de ellos lo podía creer. No tan solo porque era un hecho que para nada era común que pudiera suceder aquí, sino que también Kirk era un joven muy querido por sus vecinos. Kirk era conocido como un joven muy amable, muy respetuoso y que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Además de esto, todos los vecinos sabían que Kirk quería mucho, mucho a su madre, por lo que era inimaginable que Kirk hubiera sido capaz de hacer esto. Los policías comenzaron a indagar un poco más sobre por qué Kirk podría haber cometido estos ataques hacia sus familiares, y aunque básicamente todo el pueblo hablaba bien de Kirk, decían que era un chico bastante tranquilo, que no se metía con nadie, que era muy respetuoso, sí que hubo un amigo de Kirk que mencionó algo un poco diferente a esto. Mencionó que ellos tenían ya muchos años siendo amigos. Sin embargo, en los últimos meses se habían distanciado un poco y que cada quien tenía como su grupito de amigos. Aunque seguían siendo amigos, se habían distanciado. Este chico menciona que un día antes de los ataques, Kirk fue a su casa sin previo aviso, no estaban citados, no habían quedado en nada, simplemente Kirk llegó hasta su casa y se quedó todo el día con él. Dice que Kirk ese día se notaba bastante callado y como algo deprimido, sin embargo no mencionó nada extraño o nada relacionado o que lo llevara a pensar a los ataques que realizaría al día siguiente. Otro chico mencionó que Kirk en varias ocasiones se quejaba de su padre, que hacía comentarios como que era un holgazán y que incluso en alguna ocasión llegó a decir que quería matar a su padre. La policía también se enteró de que los padres de Kirk estaban pasando por dificultades económicas bastante serias, tanto así que tenían ya casi 2 años que no pagaban la hipoteca de su granja y que de hecho estaban por perderla. La casa en la que vivían, que estaba dentro del terreno de la granja, era bastante pequeña, como para que pudiera vivir ahí una familia de 6 integrantes, por lo que Kirk había tenido que empezar a dormir en la caja de la camioneta de su padre. La caja de la camioneta fue habilitada con un camper y de esta forma funcionaba como un tipo de habitación para Kirk. Se supo también que los problemas económicos eran tan grandes que Kirk había tenido que comenzar a trabajar en la granja, por lo que tenía que levantarse muy temprano por la mañana antes de ir a la escuela a ayudarle a sus padres en las labores de la granja. Después de esto, Kirk se dirigía a estudiar a la escuela y por las tardes tomaba cualquier trabajo que sus vecinos le ofrecieran para poder ganar un dinero extra y así ayudar en la economía de la casa. Debido a todas estas dificultades económicas, James y Julie apoyaban mucho a la familia de Kirk y al parecer James siempre se había mostrado muy dispuesto en ayudarlos. Incluso hubo muchas veces que los vecinos les ayudaban económicamente o con algo de alimento para la familia. La policía dijo que Kirk era un joven perturbado, que estaba bajo mucho estrés y que estaba cansado de vivir en la pobreza. Dijeron que aunque aparentaba demostrar que todo estaba bien, en realidad era como una bomba de tiempo a punto de estallar. El 28 de septiembre de 1987, es decir, 3 días después de los ataques, los miembros de la familia fueron enterrados en el cementerio Timber Ridge.
Para este momento, James había podido salir del hospital y es así que pudo asistir a los funerales. Sin embargo, debido a que todavía tenía la lesión en su pierna, él no pudo bajar del auto y hasta ahí se dirigían cada una de las personas que acudieron a los funerales a darle el pésame. Debido a lo impactante de este caso, acudieron a los funerales más de 800 personas. Es decir, a los funerales acudió básicamente todo el pueblo de Eggland y además acudieron muchos vecinos de pueblos cercanos. Aunque al parecer hasta este punto está por terminar los hechos de este caso, la verdad es que están a punto de comenzar. Al día siguiente de los funerales, la maestra de Kirk llamó a la policía y les comentó que había escuchado en las noticias algunos detalles sobre el caso y sobre la investigación. La maestra les comentó que había escuchado en las noticias que encontraron a Kirk con el arma calibre 22 en su mano derecha, lo cual para ella era completamente extraño, ya que Kirk era zurdo. Obviamente este dato desconcertó muchísimo a los policías, ya que su teoría comenzaba a tambalearse. Comenzaron a adentrarse más en los detalles del caso y se dieron cuenta que según los relatos, todos los asesinatos se habían cometido con la misma arma calibre 22. Para que esto ocurriera, el arma debió haber sido recargada por lo menos 2 veces. Sin embargo, en ninguna de las escenas fueron encontrados los restos de los casquillos que indicaran que el arma había sido recargada, por lo que los policías se dirigieron nuevamente a las escenas para volver a buscar con más detenimiento. Sin embargo, al momento de que los policías llegaron a las casas en donde habían ocurrido los ataques, se encontraron con que la familia y los vecinos ya habían limpiado todo, con lo cual básicamente se habían borrado evidencias o rastros que pudieran seguir los policías. Los policías ahora se dirigieron a revisar los reportes de la autopsia de Kirk. Ellos se dieron cuenta que efectivamente Kirk había sido apuñalado en 3 ocasiones. Sin embargo, también había recibido 3 impactos con un arma calibre 22. Uno de estos había sido por la espalda y le había dado justo en el corazón, por lo que este había sido el motivo de su muerte y no como lo había indicado James. Esto obviamente daba a entender que James no estaba siendo sincero en sus relatos. Una vez descubierto esto, los investigadores se dirigieron a revisar las fotografías que se habían tomado en los lugares de los hechos. Con esto, ellos se percataron de que el lugar en el que supuestamente ocurrió el ataque que comentó James apenas tenía unas cuantas manchas de sangre. La policía siguió indagando y se dieron cuenta que en realidad Kirk era un joven bastante delgado. Su padre lo superaba por mucho en tamaño y en peso, por lo que era imposible que Kirk hubiera tenido la capacidad de cargarlo y moverlo hasta el cementerio del pueblo. Llegando a este punto, la policía se da cuenta que realmente nada en el relato de James y en la evidencia tiene sentido uno con el otro, y que evidentemente Kirk no había sido quien realizó estos ataques. Así que ahora la policía se dirigió a investigar un poco más sobre la vida de James y de Julie. La policía descubrió que en realidad James y Julie estaban teniendo muchas dificultades en su matrimonio. Supieron que James estaba teniendo una aventura con una mujer de 37 años llamada Nancy Brunner. La policía entonces se comunicó con Nancy y la citaron para interrogarla. Nancy, en este primer interrogatorio, mencionó que efectivamente conocía a James, pero no tenían ningún tipo de relación. Sin embargo, 2 días después,
Nancy nuevamente acudió a la policía y les dijo que realmente no había sido sincera en sus primeras declaraciones. Nancy contó entonces que ella y James se habían conocido hacía 2 años atrás y desde entonces mantenían una relación. Dijo que ellos se conocieron en noviembre de 1985. Nancy no vivía en el mismo pueblo que James, ella vivía en un pueblo cercano. Ella tenía 2 hijos de una relación pasada y se dedicaba a dar servicios de paramédico en su casa. Es así como ella y James se conocieron, ya que James había sufrido una lesión en el pecho y había agendado una cita con Nancy para que le atendiera. Nancy menciona que desde ese momento se llevaron bastante bien y desde ahí ellos comenzaron a tener una aventura. Nancy dijo también que en el principio de la relación James le había comentado que él era divorciado. Dice que también James le había contado que él era un ex militar que había servido en la guerra de Vietnam y que tenía un primo cercano en Texas que había fallecido y le había dejado una herencia. Es decir, él estaba por recibir una herencia de entre 50 y 60 mil dólares. Contó también que un día ella se enteró de que James realmente no estaba divorciado. Ella lo confrontó y James realmente no se lo negó, pero le dijo que estaba a punto de divorciarse y ella le creyó y continuaron con la relación. En agosto de 1987, James le dijo a Nancy que ya se había divorciado de Julie y que pronto se casaría con ella. Así que Nancy y James comenzaron a hacer planes para su próximo matrimonio. Debido a que pronto se casarían y ambos tenían cada quien por su parte hijos de relaciones pasadas, coincidieron en que sería buena idea fortalecer la relación y que comenzaran los hijos de ambos a convivir juntos, por lo que acordaron en que harían una visita de paseo a un parque de diversiones llamado Silver Dollar City. Ellos quedaron en que irían cada quien por su lado y se verían en el parque. Nancy fue quien llegó primero al parque y esperó a que llegara James con sus hijos. Sin embargo, se sorprendió mucho al ver que James no llegó tan solo con sus hijos, sino que iba acompañado de Julie. En algún punto del día logró acercarse a James y le cuestionó qué es lo que estaba haciendo él ahí junto a su exmujer. Porque hay que recordar que para este punto James le había comentado a Nancy que él ya se encontraba divorciado. James en ese momento evadió a Nancy y solo le dijo que por la noche le llamaría para explicarle la situación. Sin embargo, esto al parecer nunca pasó. James nunca llamó a Nancy para explicarle nada. 5 semanas antes de los ataques, Nancy se encontraba bastante enojada con James, por lo que decidió realizar una llamada a su casa. Julie fue quien respondió el teléfono y Nancy le preguntó directamente que si estaba aún casada con James. Julie le respondió que sí, que ellos estaban casados y Nancy comenzó a contarle todo a Julie. Nancy también aprovechó para preguntarle algunas cosas sobre James. Es así como Nancy descubrió que realmente James nunca había sido militar, nunca había servido para la guerra de Vietnam y que no tenía un primo en Texas que acababa de fallecer y de quien recibiría una herencia de 60 mil dólares. Nancy dijo que una vez que descubrió todo esto, terminó por completo su relación con James. Al parecer, Julie también en este momento le pidió el divorcio a James. Nancy también dijo que después de esto no volvió a tener contacto con James. Sin embargo, se demostró que esto fue mentira, debido a que los registros telefónicos de ambos indicaban que nunca dejó de haber llamadas entre ambos. Nancy también dijo que incluso después de esto, ella y Julie habían comenzado a hacerse amigas.
La policía también descubrió que tiempo antes de los ataques, James había contratado 2 pólizas de seguros de vida, una para él y una para Julie. Estas pólizas eran por una suma de alrededor de unos $50,000, de tal forma que si uno de los dos fallecía, el otro recibiría esta cantidad de dinero por parte de la aseguradora. También descubrieron que James Schnick y su familia serían los herederos de la granja de los Buckner en caso de que toda la familia llegara a perder la vida. Con todos estos descubrimientos, el caso dio un giro de 360 grados y la policía tenía un nuevo sospechoso. El 1 de octubre de 1987, la policía citó nuevamente a declarar a James. En este interrogatorio, básicamente James volvió a contar la misma historia que había estado contando desde el primer día. Sin embargo, en esta ocasión, la policía le fue realizando preguntas más específicas y cuestionándole sobre más detalles que denotaban que su historia no era creíble. Debido a esto, James comenzó a sospechar que la policía sabía algo más. La policía le preguntó si aceptaría someterse a una prueba de polígrafo y él dijo que sí. Sin embargo, dijo que en ese momento no se sentía preparado y quedaron que para el siguiente lunes se realizaría la prueba. El lunes 6 de octubre de 1987, James acudió a la estación de policía para que le realizaran la prueba con el detector de mentiras. Mientras el técnico estaba conectando los sensores a James y estaba preparando la máquina, James le pidió que parara y dijo que estaba listo para contar la verdad. James comenzó contando que Julie, su esposa, se había enterado de su relación con Nancy y que estaba muy molesta. Dijo que la mañana en la que ocurrieron los asesinatos, Julie había comenzado a reclamarle a James sobre su relación con Nancy. Dijo que comenzaron una discusión y que Julie le dijo que le marcaría a su hermano Steve para contarle sobre la aventura que estaba teniendo. James dijo que Steve se molestó mucho. Tomó su arma calibre 22 y se dirigió a la granja de los Schnick en su camioneta. James dice que él estaba trabajando en la granja cuando vio llegar a Steve en la camioneta. Comenzaron a discutir y Steve se bajó de la camioneta con el arma apuntándole. Así que comenzaron a forcejear con el arma. James dice que de alguna manera entre el forcejeo, el arma se disparó 2 veces sola, impactando a Steve en la parte trasera de la cabeza. James dice que entró en pánico y no sabía qué hacer, así que subió a Steve en la camioneta y se dirigió hasta el panteón del pueblo. Aquí abandonó su cuerpo y después condujo hasta la granja de los Buckner para matar a Janet. Dice que la mató porque él pensó que Janet sabía que Steve había ido a su casa. Cuenta que con el ruido de los disparos, Kirk se despertó y ambos comenzaron a forcejear. Fue entonces cuando, de nuevo, el arma se disparó sola por algún motivo y mató a Kirk. Luego entró a la casa y mató a sus 3 sobrinos. Sin embargo, de ellos no dijo el motivo por el cual les quitó la vida. James dice que después de esto se dirigía a su camioneta, pero se percató que Kirk no estaba muerto. Así que decidió subirlo a la camioneta para llevárselo a su casa, supuestamente para ayudarlo y salvarle la vida. Dice que cuando llegó a su casa, cargó a Kirk en el hombro y subió hasta la habitación donde estaba Julie para contarle lo que había pasado y que ella le ayudara para salvar a Kirk, pero que cuando entró y quiso bajar de sus hombros, el arma se disparó nuevamente sola y le dio a su esposa Julie en la cabeza, quitándole la vida. James no sabía qué hacer y asustado decidió armar el plan de que Kirk había acabado con la vida de todos ellos y que posteriormente lo había atacado. Obviamente para la policía esta verdad de James no tenía ningún sentido.
Además de que durante toda la declaración, James no mostró ningún tipo de emoción. Él estaba completamente tranquilo mientras relataba cada uno de los asesinatos, lo cual también era demasiado sospechoso para la policía. James fue acusado de asesinato en primer grado por las 7 muertes, pero finalmente solo se le procesó por 3 de ellas. Después de esto, la policía salió a desmentir las acusaciones sobre la culpabilidad de Kirk en los asesinatos. James fue declarado culpable y condenado a la pena de muerte. Sin embargo, a principios de los 90, su pena de muerte fue anulada debido a algunos problemas con uno de los miembros del jurado, por lo que debía realizarse un nuevo juicio. Sin embargo, James decidió que se declararía culpable y así evitar un nuevo juicio si se le cambiaba su sentencia de pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo fianza. Y hasta aquí los hechos del caso del día de hoy. Déjame saber en los comentarios qué piensas sobre este caso. Yo la verdad, como lo comenté al principio, pienso que James actuó de una forma bastante cruel y despiadada, no solo por el hecho de haberle quitado la vida a tantas personas de su familia y que dentro de ellas se incluían niños pequeños, sino que también fue capaz de culpar a su pequeño sobrino de 14 años de haber realizado los asesinatos. También me deja pensando mucho el tema de Nancy, ya que para mí tal vez Nancy no tuvo directamente algo que ver en cuanto a los asesinatos, pero probablemente indirectamente sí influyó mucho para que James llegara a cometer estos ataques, sobre todo por el hecho de que ella mintió en la declaración de que había perdido contacto con James durante esas 5 semanas, siendo que los registros demostraban que ellos nunca perdieron contacto. Pero bueno, esa es mi opinión. Como te decía, déjame saber qué es lo que tú opinas en cuanto a este caso y déjame saber también qué otros casos te gustaría que investigara y que presentara en este canal. Y por último, te recuerdo también que si este tipo de contenido te parece interesante, no olvides de suscribirte a mi canal, me dejes un like en el video y actives el icono de la campanita. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. 911, what's your emergency?